hemos visto que se puede generar un subespacio vectorial a partir de un conjunto cualquiera. Le llamamos espacio generado. En realidad hay un fundamento al revés para ponerle atención a esto de generar. Y tiene que ver con el hecho de que claramente tú puedes generar un subespacio con uno, dos o más elementos, haciendo todas las combinaciones lineales. Pero en una de esas, con pocos elementos, probablemente podrías generar todo el espacio vectorial, ¿no? Entonces, si eso pasa, pues tú dices que pudiste generar el espacio completo con ese conjunto y entonces ese conjunto le llamas conjunto generador, ¿no? A veces se requiere solo un elemento para generar todo el espacio vectorial, inclusive, ¿no? Pues más por definición, el vacío genera el cero, y podrías no necesitar nada si solo quisieras generar el cero, y a veces podrías necesitar infinitos elementos para generar. El chiste es que si tú tienes unos elementos que te pueden generar todo el espacio, entonces puedes analizar a esos elementos para ver cómo funcionan, cómo les tratan las funciones, cómo se relacionan con otras cosas, sin tener que analizar todos los elementos del espacio. Pero entonces te surge la pregunta de cuánta es la menor cantidad de elementos que tú requieres para poder hacer todos, ¿no? Porque claramente nosotros sabemos que si yo, por ejemplo, tomo todo el espacio vectorial como generador, pues va a generar todo el espacio vectorial, pero quien en su sano juicio querría agarrar todos los elementos del espacio si lo que quiere es tratar de analizar un conjunto pequeño para ver qué. Y de ahí surge el concepto de base. La idea de base fuera de definiciones es tener un conjunto de elementos del espacio vectorial que tú garantices que te generan todo el espacio vectorial, es decir, que es un conjunto generador, pero que es la cantidad mínima, ¿no? Y entonces surgen algunas cuestiones muy particulares. Primero, ¿cómo veo yo que es la cantidad mínima? Luego me pregunto si esa cantidad mínima depende de los elementos que tome o no. Y entonces ahí surge uno de los conceptos que es de los más importantes que hay en la teoría de espacios vectoriales, que es el concepto de independencia lineal. Independencia lineal básicamente es la idea de que un conjunto de elementos del espacio vectorial no pueden obtenerse como combinaciones de ellos mismos. Es decir, todos son independientes entre sí. La idea original surge de que tú tienes un elemento y quieres ver si lo puedes obtener combinando otros, ¿sí? Entonces, si tú tienes un conjunto generador, claramente puedes generar todo el espacio vectorial, ¿no? Todos, incluidos ellos mismos, ¿sí? Si tú revisas que los elementos de ese conjunto son linealmente independientes, lo que está revisando es que todos los que están ahí no pueden salir como combinaciones del resto y que por lo tanto todos son necesarios para generar lo que sea que genere ese conjunto, ¿no? Y entonces la independencia lineal surge así. Y entonces, si tú tienes un conjunto que genera todo el espacio, o sea, un conjunto generador, y aparte es linealmente independiente, entonces tienes un conjunto mínimo que te puede generar todos los demás, ¿sí? Y entonces eso es a lo que nosotros le llamamos una base. Nada más hay que poner atención que una base se puede definir como un conjunto linealmente independiente que genera todo el espacio, pero que nunca se dice aquí si puede haber más de una o si siempre va a haber. Entonces esto hace surgir dos conceptos distintos. El primero es el concepto de base que te dice, oye, tengo un conjunto que me puede generar todo el espacio y ya revisé y son independientes entre ellos, o sea, no hay de sobra. Ah, está padre, eso es una base. Y el segundo es cuando ya tienes una base y alguien te pregunta, oye, ¿y siempre vas a tener base? Y todas las bases son del mismo tamaño, depende que tome, algunos elementos están prohibidos, etc., ¿no? Las respuestas a esto son básicamente que efectivamente todos los espacios vectoriales tienen al menos una base, todos los espacios vectoriales tienen base. Segundo, todas las bases de un mismo espacio vectorial tienen la misma cardinalidad, es decir, no puedes tener bases de diferentes cantidades de elementos, ¿no? Puedes tener muchas, pero todas de la misma cantidad, ¿sí? Y eso hace surgir el concepto de dimensión.
que dimensión es básicamente cuántos elementos tiene la base. Para revisar la independencia lineal, originalmente la idea es ver que ningún elemento de ellos salga como combinación de los demás, pero eso es como complejo de hacer. Entonces se hace una redefinición basada en la idea de que si un elemento es combinación de otros, entonces quiere decir que, por ejemplo, si ese elemento se llama B, si es una combinación lineal de algunos otros, les voy a llamar, por ejemplo, B1 hasta Bn. ¿Sí? Esto implicaría, por la idea original, que B es dependiente de todos ellos, porque se puede sacar con los demás. ¿Sí? Pero si revisamos, si yo veo esta ecuación, si uno de los alfas fuera 0, es como que no depende de él. Si es distinto de 0, o sea, si sí se necesitó ese valor, 5 veces B1, 7 veces B1, entonces yo podría despejar B1, ¿sí? Porque nada más tendría que pasar los elementos restando y el alfa dividiendo, y entonces me daría cuenta que B1 pues también depende de los demás. Entonces me doy cuenta que la dependencia no es de uno contra todos, sino de todos contra todos, porque en realidad si uno depende de los demás, pues los demás también dependen de él. Entonces lo que se plantea es la idea de que en vez de que revisar uno por uno a ver si alguno sale como combinación de los demás, mejor hago una combinación de todos, ¿sí? Y veo si al hacer esa combinación igual a 0, me obliga a tener al menos un alfa diferente de 0. Si analizan eso les dice algo. Si yo hago una combinación de vectores igual a 0 y logro hacer esta combinación con los B1, B2, y al menos uno de estos alfas se me hace diferente de 0, eso implica que al menos ese Bn yo lo puedo despejar. Y si lo puedo despejar, entonces es dependiente. Entonces la definición de dependencia lineal es que tú puedas hacer una combinación de los elementos que estás analizando igual a 0 con al menos uno de los escalares diferentes de 0. Esa es la de dependencia, porque entonces dependerían unos de otros. Entonces, por eso cuando vemos la definición de independencia, lo que dice es que un conjunto es independiente si no puedo encontrar una combinación que haga 0 poniendo al menos un alfa diferente de 0. Porque claramente si pongo todos los alfas 0 se hace 0. Pero si todos los alfas son 0, entonces se me eliminan todos y no hay nada que despejar, ¿no? Esa es, digamos, es la idea. Entonces, por eso se hizo una definición más general. La definición más general entonces es, tienes un conjunto de elementos que quieres revisar si son dependientes entre ellos. Ah, revisa si puedes combinarlos de manera que se hagan 0 con una combinación no trivial, es decir, no ponerle a todos. De hecho, el hecho de que uno de los alfas se haga diferente de 0, eso automáticamente te dice que él al menos sí es una combinación de otros, ¿no? A lo mejor no de todos, pero sí de otros. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo tres elementos, B1, B2 y B3, y quiero ver si son dependientes entre ellos, y entonces busco una combinación de ellos que me dé 0 no trivial. Y supongan que encuentro la combinación 2 menos 3 y 0. Porque puede haber ceros, no solo, no, nada más no todos deben ser 0. Entonces, si yo veo esta combinación, ya sé que son dependientes, porque encontré una combinación que me hace 0 y no todos son 0. Pero aparte entiendo que como B1 y B2 si tienen un coeficiente diferente de 0, ellos son dependientes realmente. Y B3 se hizo a un lado y dijo, no, yo no tengo nada que ver en este rollo. A lo mejor yo sí soy independiente, pero pues nos están preguntando a los tres como conjunto, ¿no? No uno por uno. Entonces, si ustedes revisan esta ecuación, ustedes podrían despejar B1 y les quedaría como 3 medios de B2, o podrían despejar B2, que les quedaría como 2 tercios de B1, y entonces se dan cuenta que B1 y B2 son dependientes entre ellos, ¿no? ¿Sí? Y B3 dice, no, yo no tengo mucho, ¿no? Claro, para esta combinación, ¿no? A lo mejor hay otra que incluya B3 y te das cuenta que es dependiente, ¿no? Entonces, el término base es clave porque lo que te dice es que tienes un conjunto que te puede generar todos los demás por combinaciones lineales y que es el más pequeño que podrías tener. Por eso, nosotros decimos que una base es un conjunto generador minimal
y un conjunto independiente maximal, es decir, es el conjunto más grande que todavía puede ser independiente y es el conjunto más chico que todavía puede generar todo el espacio. Porque generar independencia, si se fijan, tienen como una balanza. Mientras más elementos tenga, es más probable que sean dependientes, ¿no? Que uno ya pueda salir con los demás. Y mientras menos elementos tenga, es más probable que ya no pueda generar todos. Entonces, la base es el equilibrio y curiosamente hay un teorema que garantiza que ese punto se da justo en la cardinalidad de la base. Es decir, que para todos los espacios vectoriales, justo cuando el independiente se estiró lo más que se pudo, en esa cardinalidad es donde el generador se comprime lo más que se puede para que sigan funcionando las dos cosas, que siga siendo independiente y que siga generando todo. Por eso el concepto de base es tan importante, ¿sí? Y de ahí entonces surge el concepto de dimensión, ¿no? Que dimensión es básicamente, si tú ya demostraste que las bases todas son de la misma cardinalidad y siempre existen, y ya demostraste que justo donde el independiente es maximal, el generador es minimal, en esa línea, todo cuadra bonito y dices, ok, siempre van a ser la misma cantidad para el mismo espacio vectorial. Y entonces la dimensión del espacio vectorial, pues la define simplemente como la cardinalidad de cualquiera de esas bases. Fíjense que digo de cualquiera, porque todas van a tener la misma cardinalidad, pues, ¿no? Y la dimensión puede ser infinita o finita, porque hay espacios que necesitan bases infinitas, ¿no? Por ejemplo, el espacio de polinomios, ¿no? Necesitas una cantidad infinita de polinomios para poder generar todos, porque recuerden que por definición combinación lineal es finita, ¿no? Pero eso da sentido al concepto de base. Entonces, una base es el conjunto linealmente independiente maximal generador minimal. Es decir, genera todo el espacio de la manera con menos elementos que se puede y coincide con que es justo la mayor cantidad de elementos que puedes tener que todavía podrían ser independientes, ¿no? Hay algunos elementos que evidentemente van a ser dependientes, otros que no. Por ejemplo, los múltiplos son evidentemente dependientes, ¿sí? Y el cero está vetado de las bases porque el cero, ¿sí? Siempre es dependiente. ¿Por qué siempre es dependiente? Porque siempre puedes poner un alfa diferente de cero que multiplicada por cero de cero. Entonces siempre vas a poder encontrar una constante diferente de cero y por definición va a ser dependiente. Entonces el cero está vetado de las bases. No puedes, el vector cero, que es el que siempre tienes en los espacios vectoriales, y es el que evidentemente siempre vas a tener, es el único que no dejas que entre en una base. Todos los demás pueden ser, ¿no? Y de hecho, en general, cualquier elemento puede ser parte de la base, porque cualquier elemento puede ser el inicio de ir encontrando una base.